copios, los que ya hemos tenido la experiencia en el laboratorio, vamos a poder concretar, digamos, la razón matemática de por qué la respuesta a un sistema de segundo orden tiene dicha apariencia. ¿Ok? Entonces, comencemos por el tema de respuesta al escalón. Obviamente esto es para sistemas de segundo orden, ¿cierto? Estamos en sistemas de segundo orden. Ustedes saben que la señal de entrada para un sistema de segundo orden, si este tipo de escalón en el dominio de tiempo la simplificamos simplemente como 1, ¿sí? Pero cuando le llamamos el dominio de Laplace tenía ¿qué apariencia? 1 sobre s, ¿cierto? Esa es la transformada de Laplace de la entrada de tipo escalón. La función de transferencia de nuestro sistema de segundo orden corresponde a la función de transferencia gobernante de un sistema de segundo orden. Estamos hablando de, en el numerador, omega sub n al cuadrado, omega sub n al cuadrado sobre el polinomio s al cuadrado más 2 veces coeficiente de amortiguamiento por frecuencia natural por la variable s más la frecuencia natural al cuadrado. ¿Bien? La salida del sistema, si vemos el sistema con una lógica de bloques, donde entra la señal U y sale la señal Y, y la función de transferencia es la función de transferencia G, nosotros decimos que la salida del sistema Y es igual a ¿qué cosa, chicos? La salida del sistema Y es igual a la multiplicación de ¿quién con quién? Entrada por sistema, U por G, ¿cierto? U por G. Entonces estaríamos hablando de que se tiene todo esto que multiplica a 1 por s. Bien, esa es la salida del sistema en el dominio de la frecuencia. Pero ¿cómo se ve en el dominio del tiempo? ¿Cuál es su apariencia en el dominio del tiempo? Bien, para esto lo que tendríamos que hacer es aplicar la transformada inversa de Laplace para obtener la señal y de t, ¿cierto? Por ende, y de t sería la transformada inversa de Laplace, pues de todo esto que está acá adentro. Todo esto que está acá adentro. Para poder obtener la transformada inversa de Laplace, lo mejor sería separar esa expresión en términos de, por así decirlo, una suma de fracciones, ¿cierto? Entonces, todo esto que tenemos acá lo vamos a expresar en forma de un A sobre S más un B por S más C, que divide al polinomio o la... Ah, verdad, ¿cómo se llamaba esto de acá? Para cualquier función de transferencia, el denominador, si lo igualamos a 0, muy bien, tengo los números, ¿ok? Ecuación acá se aplican fracciones parciales, se hacen unos cuantos cambios, vamos a ganar tiempo hoy día, ¿ok? Así que les voy a dar de frente un spoiler. A es igual a 1, bien, B sale igual a menos 1 y C sale igual a menos 2 veces coeficiente de amortiguamiento que multiplica la frecuencia natural. Eso es lo que sale, ese es el resultado. Si reexpresamos esta ecuación en función de los términos, de esos términos, entonces tendríamos a 1 sobre s, porque es a sobre s, más b que es menos 1, ¿cierto? B que es menos 1. Vamos a sacar ese menos acá afuera, ¿okay? Vamos a hacer menos acá afuera, quedaría s más 2 veces coeficiente de amortiguamiento por frecuencia natural, que divide a nuestro... Bueno, si es que no está igualado a 0, lo pueden llamar polinomio característico, ¿ya? Esto de acá así solito, como lo estamos viendo así, esta cosa, lo pueden llamar simplemente polinomio característico. Cuando lo igualan a 0 se vuelve la ecuación característica, ¿ya? Porque la ecuación necesita un símbolo de igual. Si está solito ahí, es el polinomio característico. Ahora, esto puede ser reacomodado de la siguiente forma. Esto es un juego de reacomodos para encontrar la forma perfecta antes de aplicar la transformada inversa de Laplace. Este 1 sobre s prevalece ahí. Vamos a dejar separado, vamos a separar este 2 veces coeficiente de amortiguamiento por frecuencia natural, lo vamos a separar en
coeficiente de amortiguamiento por frecuencia natural más coeficiente de amortiguamiento por frecuencia natural. Para que los que no me entiendan, fíjense acá. S más coeficiente de amortiguamiento por frecuencia natural menos coeficiente de amortiguamiento por frecuencia natural sobre exactamente lo mismo. Sí, ese dos veces coeficiente de amortiguamiento por frecuencia natural bien separado, ¿cierto? Lo puedes uno a la izquierda y otro a la derecha. Nada, cero acomodado. Bien, hay que seguir trabajando esta expresión. Para esto vamos a hacer lo siguiente. El polinomio característico lo vamos a reescribir de la siguiente forma. Bien, esto que está acá, el polinomio característico, se puede reescribir con la siguiente apariencia. Atentos. S más coeficiente de amortiguamiento por frecuencia natural al cuadrado más frecuencia natural amortiguada al cuadrado. Bien, son exactamente lo mismo. ¿Y cómo podemos comprobarlo? Pues, ¿qué pasa si desarrollamos este de acá? ¿Sí? Desarrollemos los puntos para que se den cuenta que da como resultado al final de cuenta esto. Si desarrollamos esto, lo va a hacer en gris porque solamente es el desarrollo de comprobación. Tendríamos s al cuadrado más 2 veces esto más coeficiente de amortiguamiento por omega sub n, todo esto al cuadrado. ¿Esto cómo se llama, chicos? ¿Frecuencia natural qué? Amortiguada, ¿cierto? ¿Y la frecuencia natural amortiguada a cuánto era igual? Díganme ustedes, por favor. No la raíz, había visto algo antes. Entonces estamos hablando de que es omega n, no es w, es omega. No se confundan. Omega, salud, que multiplica a la raíz cuadrada del coeficiente de amortiguamiento al cuadrado menos 1, ¿cierto? Y todo esto al cuadrado, ¿cierto? Todo esto al cuadrado. ¿Okay? Esto es omega d. Y omega d al cuadrado es con ese símbolo del cuadrado y acá. Si desarrollamos esto un poquito más, tendríamos acá omega sub n al cuadrado que multiplica el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado menos 1. ¿Cierto? ¿Así estamos bien? Sí, así está bien. Bien, esto es 1. Esto es 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Si desarrollamos esto, tendríamos frecuencia natural al cuadrado menos frecuencia natural al cuadrado por coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Si nos damos cuenta, este con este se muere, ¿cierto? Desaparece, lo cual nos dejaría con s al cuadrado más 2 veces coeficiente de amortiguamiento por frecuencia natural por s más frecuencia natural al cuadrado, que es justo lo que tenemos acá. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Al final de cuenta, con la desaparición de estos dos de acá, nos quedan todo lo que está rodeado en verde, que es igual a lo que está a la izquierda de la ecuación. Ya que hemos comprobado que esto y esto son iguales, entonces vamos a reescribir toda esta expresión con nuestro nuevo polinomio del denominador, el cual es este de acá.
de quién? ¿Para qué? No, pero ¿para qué lo derivaríamos? Mira, mira, tú me estás hablando a mí y sin embargo él que le está dando a sus compañeros es mucho más el que tienes. Entonces, no hay necesidad de derivar nada, solamente estamos desarrollando esto para eventualmente encontrar una expresión que pueda ser transformable con la transforma inversa. Entonces, sigo avanzando con esto, ¿ok? Ya lo hemos pasado, siempre habrá después. Bien. A partir de acá, lo que se puede hacer es unos pequeños cambios, más que todo en la expresión esta de acá, me refiero a esta. Bien. Vamos a multiplicar a numerador y denominador por la frecuencia natural amortiguada. Se multiplica a numerador y denominador por la frecuencia natural amortiguada, lo cual al final nos deja con la siguiente expresión. Bien, aplicar estos dos términos solamente a esta ecuación de acá, me refiero a solamente esto de acá, nos da como resultado esto. Este omega sub d es el que se queda acá, y el omega sub n acá se simplifica con este omega sub d acá. ¿A qué me refiero? ¿Recuerdan? Ustedes saben, ¿cierto? Si vemos solamente esto sobre esto, tendrían omega sub n sobre omega sub n por raíz de 1 menos coeficiente por metro cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, este con este se va, por ende este se va con el omega n que se encuentra acá adentro. Lo único que prevalece en el denominador es esta expresión de acá, que es justo esta de acá. ¿Sí? Bien, y ahora sí. A partir de acá es donde ya podríamos aplicar nosotros la transformada inversa de Laplace. Para esto quizás requerimos de una tabla, ¿ok? Tabla de Laplace. Creo que esta de acá. Oh, sí, creo que sucedió. Acá. Esta de acá. Voy a probarme las ecuaciones 9 y 10. Entonces acá. Bien, me las voy a robar. Las voy a dejar por acá. Recuerden que el objetivo es obtener, ¿cierto?, la transforma inversa de Laplace de, en esencia, esto de acá. Entonces, si aplicamos la transformada inversa de Laplace a toda esta expresión, lo que obtenemos es la señal de salida y de t. Bien, me he robado específicamente las ecuaciones 9 y 10 de esta tabla porque son las que más se aproximan a nuestro problema. Esta de acá, ¿con qué ecuación podría ser resuelta? Con la 9, ¿cierto? Y esta de acá, bueno, con la 10 directamente, ¿cierto? Transformada inversa de Laplace de 1 sobre s, ya saben cuánto es 1, ¿cierto? Es 1, ¿cierto? Simplemente es 1. Ok. ¿Cuál sería la transformada inversa de Laplace de lo que es subrayado en rojo en función a la ecuación 9? Sería en primer lugar menos, ¿cierto? Tenemos una exponencial, ¿cierto? Claro, A sería
menos coeficiente de amortiguamiento omega n, ¿cierto? Ajá. Sí. Menos coeficiente de amortiguamiento por frecuencia natural por el coseno de B. ¿Y B quién es? Omega d, ¿cierto? Omega d por t. Y luego tenemos la siguiente parte. Ahora, de la siguiente parte, fíjense que realmente quien nos interesa es esta parte de acá. ¿Cierto? Esto es solamente un escalar, ¿cierto? Es un escalar, así que ese puede salir. Es más, ese lo preservamos afuera. Queda como 1 sobre 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado por, ahora sí, la transformación inversa de Laplace de lo que está en morado. Eso es lo que está en morado. Por seno de omega. Seno de 2. Y esto que tenemos acá ya es la respuesta en el dominio del tiempo de nuestro sistema de segundo orden. ¿Qué apariencia tiene? Hay algo que me faltó acá en ambos. Fíjense en los exponenciales. Los exponenciales son A por T, ¿cierto? Nos falta poner acá E a la menos coeficiente por incremento por frecuencia natural por T. No, es lo único que faltaba. Bien, ¿cuál es la apariencia de este sistema? Vamos a verlo. Este es el dominio del tiempo. Este es 7. Si se fijan ustedes acá, a medida, ustedes hagan el análisis diferencial simplemente, si quieren lo escriben ahí en la edición. A medida de que t tiende al infinito, sabemos que estamos hablando de un sistema completamente estable, ¿ok? Coeficiente de amortiguamiento y frecuencia natural tienen el mismo símbolo, ¿ok? Ambos son positivos. ¿Recuerdan que les dije que hace falta que solamente uno sea negativo para que el sistema de segundo orden sea bien estable? Entonces, ambos son positivos, ¿ok? Vamos analizando ese caso. A medida que t tiende al infinito, acá ustedes tienen la multiplicación de coeficiente de amortiguamiento por frecuencia natural. Ese es un número positivo, ¿cierto? Y t es estrictamente positivo, va desde 0 hasta arriba, entonces todo esto de acá es positivo. Pero multiplicado por menos es negativo. Y a medida que t tiende al infinito, se vuelve un número infinitamente negativo, ¿cierto? Exponencial a la menos infinito es 0, ¿cierto? Sería 0. A medida que pasa el tiempo, a medida que t tiende al infinito, a medida que t tiende al infinito, esta expresión de acá se vuelve 0. ¿Y qué sucede con esta de acá? También exactamente lo mismo, ¿cierto? Exactamente lo mismo. A medida que t pasa, a medida que el tiempo pasa, esta también se vuelve 0 a medida que t tiende al infinito. Pero para valores de t pequeños, el exponencial todavía no ha convertido a 0, no es lo suficientemente pequeño como para atenuar estas señales periódicas de coseno de omega de t y seno de omega de t, ¿verdad? Entonces, si tú tienes una señal coseno, que es una señal periódica, que en esencia tiene una amplitud que va decayendo en función de esto, ¿okay? Y luego tienes otra función seno, ambas tienen símbolos negativos, se suman, o sea, contribuyen una con otra, ¿cierto? Contribuyen una con otra. ¿Okay? También es una señal periódica y cae no con una velocidad similar a esta, sino con una velocidad un poco distinta debido a este efecto de escalamiento, ¿sí? De todas maneras, tienes una señal periódica, nosotros señal periódica, lo que te da como resultado es una señal también periódica y con forma senoidal. Recuerden de que seno y coseno cuando los sumas no se anulen, ¿no? O sea, porque la variación de fase entre seno y coseno es solamente de 90 grados, ¿cierto? Para anularse tendría que ser una variación de fase de 180, ¿sí? Pero no es el caso, solamente es 90. Así que se suman, contribuyen una con otra, les da una señal obviamente periódica con un periodo definido con este omega t. En el experimento de laboratorio con quienes ya les he hecho medir, si acuerdan, la respuesta del sistema de segundo orden
les he hecho medir el periodo de la señal o de la etapa transitoria, esa parte oscilatoria, que ahorita vamos a ver cómo se ve. Esa parte oscilatoria, la frecuencia de dicha parte oscilatoria debería coincidir más o menos con ese omega d. Entonces, bueno, saben que para valores pequeños de t, la contribución de estos dos es una forma senoidal que a medida que pasa el tiempo se va desvaneciendo, ¿cierto? Al final de cuentas sabemos de que cuando t tiende al infinito, y de t converge a 1, ¿sí? Su valor final por una entrada de tipo escalar unitario es 1, entonces acá lo voy a marcar con una línea punteada. Su respuesta será 1, va a converger a 1. Pero existe una pequeña etapa transitoria en la cual existen oscilaciones, las cuales van reduciéndose a medida que pasa el tiempo, hasta que eventualmente la respuesta del sistema simplemente converge a 1. Y es obvio que la respuesta del sistema convergería a 5 o 6 si es que la entrada no fuera de amplitud unitaria, si no fuera de amplitud 5 o 6. Eso ya está bien claro, ¿cierto? Lo hemos visto con el caso del sistema de primer orden, ¿sí? Las características temporales del sistema, entonces ustedes pueden darse cuenta acá, van a estar más que todo definidas por quién, pues obviamente por omega d, ¿cierto? Que define la frecuencia de estas señales, de esta parte transitoria, y el coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia natural, la multiplicación de ambas para definir qué tan rápido estas oscilaciones desaparecen, ¿cierto? El exponente de un número muy negativo, muy grande, pues haría que estas oscilaciones desaparezcan mucho más rápido de que tener acá un valor pequeño de exponencial y negativo. ¿Okay? Lo mismo con este caso. Esto es lo que los que han hecho el laboratorio el día de ayer han visto, ¿verdad? Ha acontecido frente a ustedes en la respuesta del sistema de segundo orden de su circuito RLC. El día de mañana, los que faltan, también van a ver. ¿Okay? También van a ver. Ahora que me acuerdo, creo que los del día de mañana les falta un lab, ¿no? Tenemos que continuar, así que pasamos por eso. ¿Okay? No tienen que traer componentes mañana, ¿okay? Solamente traigan sus mandiles porque usamos enteramente equipo de laboratorio. ¿Okay? Ninguno de los dos es una suma de cosenos. Ah. Este es solamente un coseno cuya amplitud decae de manera exponencial. Es hiperbólico. Por eso vamos a tener atención. ¿Alguien va a hacer otra pregunta, creo? En la parte que está arriba de la raíz, falta un coeficiente de... Chicharrones, a ver, ¿estamos sure? Sí, tienes razón. Sí, porque este amiguito de acá sale acá. Este amiguito de acá sale por acá. Así. Porque solamente eso es necesario para hallar el transforma inverso. Entonces, este de acá es acá. Tendría que eliminar el eso. ¿Cuál? Bien. Ahora, la respuesta a un sistema de segundo orden tiene en sí misma características temporales. Características temporales que son muchas veces necesarias para poder analizar el performance, el comportamiento de sistemas de segundo orden que tienen esta forma. Okay, el día de ayer en el laboratorio, el día de mañana en el laboratorio, lo que hicimos y lo que van a hacer fue, les dije que con los punteros midieran ciertos valores de tiempo. ¿De acuerdo? Que llevaron ayer al laboratorio conmigo. Tú ya estás conmigo, ¿no? Sí. Entonces, el primero que habíamos medido era el conocido como el tiempo de subida. Bien, si ustedes pueden darse cuenta, la respuesta del sistema de segundo orden cruza varias veces por 1, ¿sí? O por la línea puntual naranja, ¿sí? Cruza acá, cruza acá, cruza acá, cruza acá, cruza acá, y cruza muchas veces, ¿cierto? Va a cruzar muchas veces. Sin embargo, el tiempo de subida es la primera vez, el tiempo de subida es el instante del tiempo en el cual la respuesta del sistema cruza por primera vez el valor final,
Por valor final me refiero a 1, ¿cierto? Si la amplitud de entrada es 5, pues cuando puse 5. Es la distancia de tiempo desde el instante 0 hasta el momento en el cual cruza por primera vez. Este se le conoce como tiempo de subida. Bien, comúnmente lo escribía como T sub R de rise time, pero ayer lo escribí como T sub S, así que ni modo, vamos a hacerlo como T sub S. Este lapso de tiempo es el tiempo de subida. Bien. Lapso de tiempo o demora de la respuesta del sistema en pasar por primera vez por el valor final. No converger, sino pasar por. Bien, porque acá ha convergido. No, acá se va para arriba, luego se va para abajo, luego se va para arriba, luego se va para abajo. Todavía no converge. Entonces, no podemos decir que este es el momento de convergencia. Luego tenemos el tiempo de pico. El tiempo de pico es el momento en donde sucede el mayor pico del sistema, obviamente, ¿cierto? El mayor pico del sistema sucede más o menos por acá. Luego está la amplitud en el pico. La amplitud en el pico sería en esencia Y analizada en el tiempo cuando T es igual a el tiempo de pico, ¿cierto? Si en TP sucede el pico máximo, entonces Y en TP nos va a dar la máxima amplitud de la respuesta del sistema, ¿cierto? Es una amplitud. Los que hicieron el laboratorio conmigo lo dieron como voltaje pico, el máximo voltaje que voltea el sistema de segundo orden. Luego está lo que es conocido como el tiempo de establecimiento. ¿Okay? Tiempo de establecimiento. El tiempo de establecimiento sucede bien a la derecha, ¿okay? Bien a la derecha de la respuesta del sistema. Más o menos cuando ya no existen oscilaciones. ¿Okay? Este instante de tiempo es conocido como el tiempo de establecimiento. Ese yo lo solía llamar T sub S, S de settling, pero como ya lo escribí con S antes, eso lo vamos a llamar T sub E de establecimiento. Es el momento en el cual ya las oscilaciones son tan pequeñas que podemos decir de que ya la respuesta del sistema de segundo orden ha convergido su valor final. Porque si ustedes observan esto de acá, saben que estas oscilaciones siempre van a estar presentes, ¿cierto? Siempre existen. Son muy chiquitas cuando T es infinitamente grande, ¿verdad? Son muy chiquitas, pero de todas maneras siempre van a estar ahí. ¿Okay? Pero al final de cuentas son tan pequeñas que podemos decir que eventualmente ya la respuesta del sistema es simplemente una sola línea, ya no está oscilando. Y el otro dato que habíamos obtenido con ustedes sobre, o que vamos a tener con ustedes sobre el periodo de la etapa transitoria, es algo que no noten esto porque esto es algo simplemente experimental. Les dije que tomaran un pico mínimo y otro pico mínimo y obtuvieran el periodo de esta señal, ¿cierto? El periodo lo invertimos en la frecuencia. Pues bueno, esa frecuencia transformada en radianes debería coincidir con omega d, obviamente, ¿cierto? Debería coincidir con omega d. Pero esto no es un parámetro de desempeño, no es un parámetro que nos interesa a nosotros, es más que todo algo experimental que hemos realizado en el laboratorio para que ustedes puedan ver que la frecuencia de oscilación de dicho sistema pues debe coincidir o debe ser muy parecida a esta. Así que, no se preocupen. A partir de estos cuatro datos, T sub S, T sub P, T sub E y valor pico de la respuesta del sistema, se obtienen lo que son los parámetros de desempeño. Parámetros de desempeño. De un sistema de segundo orden, obviamente. Directamente los parámetros de desempeño de tiempo son exactamente los mismos que he marcado ahí. T sub S es el tiempo de subida, como les digo. T sub P es el tiempo de pico. T sub E es el tiempo de establecimiento.
y bueno, no es directamente y en el instante, sino el último parámetro de desempeño se llama porcentaje de overshoot. Porcentaje de sobresalto. Porcentaje de sobresalto. ¿Cuáles son los valores de dichos parámetros de desempeño? Bien. Vamos a escribir directamente las ecuaciones. Comúnmente el semestre anterior desarrollaba todo esto, pero vamos a pasar el tiempo. Ganemos hoy día mucho tiempo. El primer parámetro de desempeño, el segundo parámetro de desempeño. El tiempo de subida. El tiempo de subida es igual a, atentos, 1 sobre frecuencia natural amortiguada por la tangente inversa de de menos raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado sobre coeficiente de amortiguamiento. Esto es el tiempo de subida, la ecuación del tiempo de subida. Ahora, esta expresión de la ecuación del tiempo de subida puede ser reescrita de la siguiente forma: tiempo de subida es igual, atentos a esto porque esta es la expresión más fácil que comúnmente se usa, es igual a pi menos beta sobre omega d. Y ustedes dirán, ¿qué es beta? ¿Cierto? ¿Qué es beta? Bien, ¿se acuerdan de que hemos hablado previamente sobre lo que es el plano real imaginario? Sí. Un sistema de segundo orden subamortiguado, si es estable, sus polos se encuentran al lado izquierdo del plano real imaginario, ¿cierto? En la región estable. Ok, chévere. Pero si es un sistema subamortiguado, si ustedes revisan sus apuntes, se darán cuenta o notarán de que sus sistemas subamortiguados, sus dos polos tienen parte real y parte imaginaria, ¿cierto? Tienen parte real y parte imaginaria. De los tres casos, sistema subamortiguado, sobreamortiguado y críticamente amortiguado, solamente el caso del sistema de segundo orden subamortiguado es el que tiene raíces, sus dos raíces tienen parte real y parte imaginaria, ¿sí? Los otros dos casos son raíces enteramente reales, ¿cierto? En el caso críticamente amortiguado, las dos raíces están en el mismo lugar. En el caso sobreamortiguado ya comienzan a separarse, pero a lo largo enteramente del eje real. Entonces, las raíces de dicho sistema, que es un caso subamortiguado, obviamente, están ubicadas en alguna parte con magnitud real y en otra parte con magnitud imaginaria. Habíamos dicho de que la altura iba a estar definida en función de omega d, ¿cierto? Esto es omega d hacia arriba y esto es menos omega d hacia abajo. Y la parte real estaría por acá, obviamente, y su magnitud, su valor sería menos coeficiente de amortiguamiento por frecuencia natural. Bien, si nosotros trazamos un vector que una el origen de coordenadas con uno de los polos, este es un vector el cual incluso voy a colocar así. Si tenemos dicho vector, el ángulo que se forma entre el eje real y el vector es el ángulo beta. ¿Sí? Es el ángulo beta. Me imagino que mientras más varía el W de eso se están moviendo los polos. ¿Perdón, cómo? Mientras varía el valor del W de estos polos varía, se acerca más a la beta. Mientras más grande sea el valor de omega d, los polos se van alejando del origen. Entonces, ¿Cierto? Mientras más pequeño sea el valor de omega d, los polos se van acercando más al origen. Van a darse cuenta en la respuesta del sistema de segundo orden que la cantidad de oscilaciones o ese comportamiento oscilatorio es más fuerte en aquellos sistemas que tienen raíces con parte imaginaria muy grande. Mientras más grande sea la parte imaginaria, más oscilan. Mientras menos grande, menos. Bien, ese es el tiempo de subida, de subida, que en algunos textos lo van a encontrar como TR, R de raíz. El segundo parámetro de desempeño es el tiempo de pico, y el tiempo de pico sucede
tiempo de pico sucede en pi sobre omega sub t. Esa es la ecuación simple. El tercer parámetro de desempeño es el tiempo de establecimiento. El tiempo de establecimiento tiene dos posibles valores. Puede ser simplemente igual a 4 sobre coeficiente de amortiguamiento por frecuencia natural, o puede ser 3 sobre coeficiente de amortiguamiento por frecuencia natural. Este de acá arriba es para el caso en el cual se considera una banda de tolerancia de más o menos 2%. Y este de acá abajo es cuando se considera una banda de tolerancia de más o menos 5%. 5% y 2% de qué? Del valor final. Voy a ponerlo acá. 2 y 5% del valor final. ¿Ya a qué me refiero con esto? Con 5 y 2% del valor final. Vamos un ratito a la respuesta del sistema. Ya les he dicho de que a pesar de que el exponente haga que estos dos valores sean muy chiquitos, ya cercanos a cero, las oscilaciones siempre van a estar presentes, ¿sí? Siempre van a existir ahí. Sin embargo, nosotros podemos decir, ya, ¿en qué momento, a partir de qué momento yo podría considerar que las oscilaciones ya son tan ridículamente pequeñas que ya no importan? Podemos decir que ya la respuesta del sistema de segundo orden se ha establecido a nivel del valor final. Bien, dos bandas, la de 2 y 5%. Si yo agarro y, digamos, hago un zoom en esta sección de acá, un zoom, bien, pues vería la línea naranja nuevamente punteada. La cual tiene una amplitud de 1. ¿Sí? Las oscilaciones estarían presentes ahí. Sí, estarían presentes ahí. De hecho, un zoom, como que nos acercamos y todavía vemos oscilaciones. Bien, ¿qué es la banda de 2%? En primer lugar, calculen el 2% de 1. El 2% de 1 sería 0.02, ¿cierto? 0.02. Entonces, ustedes hacen trazan dos líneas, la de 0.02 hacia arriba y la de 0.02 hacia abajo. En otras palabras, 1.02 y 0.08. Entonces estas dos líneas estarían trazadas acá. Vamos por acá y por acá. Esta es la banda del 2%. Este valor numérico de acá es el 1.02 y este es el 0.08. Cuando las oscilaciones del sistema, la respuesta del sistema al entrar en el escalón ya no superan la banda del 2% o dejan de superar la banda del 2%, entonces nosotros podemos decir que la respuesta del sistema ya se ha establecido en función a la banda de 2%. Si se dan cuenta, la respuesta del sistema por acá cruza todavía, ¿cierto? Por la banda de más o menos 2%. ¿Sí? Cruza acá, desde arriba, lo cruza por abajo, acá lo vuelvo a cruzar por arriba, pero este es el último punto de cruce, ¿cierto? Este es el último punto de cruce. Y a partir de acá, la respuesta del sistema nunca más vuelve a cruzarlo. Es más, se encuentra dentro de la banda. Y se va a encontrar más dentro de la banda porque a medida que pasa el tiempo se hace más y más chiquito. Bien. Este instante de tiempo de acá, la última vez que la respuesta del sistema salió de la banda de paso,
es el tiempo de establecimiento. ¿Sí? Es el tiempo de establecimiento. Entonces, este de acá sería el T sub E a 2%. El T sub E al 5% sería exactamente igual, pero con un poco más de apertura, ¿no? Sería 1,05 y 0,05. No, sí. Este es 98, ¿no? 0,8. 98. Disculpe. 0,098. ¿Cierto? La banda del 5% sería de 1,05 y de 0,95 nada más. ¿Cierto? Así un poco más sería. Bien. ¿Cuál obviamente es la mejor, entre comillas, o la que te dice con más certeza de que sí ya se acabaron las oscilaciones? Obviamente la más de mayor resolución, la del 2%. ¿Ya? Y último parámetro de desempeño que nos interesa a nosotros analizar es el porcentaje de sobresalto. Porcentaje de sobresalto. Porcentaje con respecto a quién, nuevamente con respecto al valor final. ¿Se acuerdan que hemos obtenido Y en el instante de pico máximo, YTP? ¿Sí? Y entonces a este Y en el instante del pico lo vamos a llamar simplemente Y pico. Bien, Y pico. Es la amplitud de salida más grande que tenemos. El porcentaje de overshoot, ¿a qué es igual? Entonces esto, porcentaje de overshoot es igual a la diferencia entre Y pico y Y final. ¿Cómo vamos a llamar a Y final? Y en el instante infinito. Y en el infinito. Si puedo ponerlo por acá. Y final. Si quisiéramos ser más precisos, pues se podría escribir, ¿no? De la siguiente forma: Y cuando T es igual a infinito. Es exactamente el mismo, solamente el mismo pequeño. Dividido entre Y en el infinito por 100%. Esa es su ecuación. Para este sistema de primer orden, para este sistema de segundo orden, cuya entrada ha sido una entrada de escalón unitario, Y final a cuánto es igual a 1, ¿cierto? Es simplemente igual a 1. El YTP va a ser igual a qué cosa? Pues va a ser igual a pi sobre omega d, ¿cierto? Y por ende, el tiempo de pico, ¿ok? Bueno, no va a ser igual a t sobre omega, a pi sobre omega d, ese es el tiempo de pico. Sería y en ese instante de tiempo. Entonces, es algo que se tiene que obtener de manera experimental. Es más, lo único que tendrían que hacer ustedes en todo caso para saber la amplitud sería reemplazar este dp. ¿En dónde? En esta ecuación, ¿cierto? En esta ecuación de acá. Es decir, de que t es igual a tp. Si ustedes reemplazan acá este t, este tp, dentro de este t, dentro de este t, de este t y de este t de ahí, otros t's que están presentes, ustedes van a obtener y en el instante pico, ¿cierto? Y obtendrían la amplitud del sistema. Matemáticamente se puede hacer, claro que sí, pero obviamente necesitas saber el valor del coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia natural. Ahora estamos analizando el caso genérico. Imaginando que, ok, el día de ayer en el laboratorio y el día de mañana, esperemos de mañana, vamos a meter al sistema de segundo orden una entrada de amplitud de 5 voltios. La respuesta del sistema obviamente converge a 5 voltios, aunque algunos que usan el generador de señales chino, puede ser que el voltaje final no sea 5, pero se acuerda que es un poco menos. Sí, hay un poco. Entonces digamos que el voltaje final es 4.87. Y el voltaje que ustedes han medido, de salida a pico es de 7.3 voltios. ¿Okay? En otras palabras, la respuesta del instituto RLC
ha sido la siguiente. Este nivel de voltaje es 7.3 voltios y el voltaje al que al final de cuentas la señal que la respuesta del sistema converge es 4.87. A eso me refiero. ¿Sí? Si hallamos la diferencia de uno y otro y lo dividimos entre 4.87, que es lo que encontramos, pues y el porcentaje en la escala de 0 a 1. ¿Cierto? Y esto lo multiplicamos por 100. Le sume 100. Por 100. 49.50%. 50%. ¿Qué es lo que más o menos creo que podrían ver en el experimento o es lo que estarían viendo cuando hagan este cálculo? Porque no les he dado este cálculo ayer, ¿no? Simplemente les digo, miren el voltaje de salida. Yo creo que el voltaje pico bordeaba esos 7 voltios, ¿cierto? Un poco más, un poco menos, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Lo tienen por ahí? El experimento que hicimos ayer. Me parece que sí, o sea, metía 5 voltios y como que bordeaba los 7, casi llegando a 8. ¿Sí? No tengo la foto. Espera, mentira. ¿Ah? Sí, sí, lo tengo. 7 voltios. 7.6 voltios. Entonces está un poco más arriba incluso. Entonces sí es cercano a un 50%. ¿Sí? Es que no lo he visto todavía porque no llevo los otros tranquilos. Mañana lo tengo. Bueno, la idea de la clase de hoy era que ustedes experimenten eso. Experimenten eso. Ahora, quiero hacer solamente una pequeña demostración en Octave en línea de cómo se ve la respuesta de un sistema de segundo orden cuando lo hacemos críticamente amortiguado, solo amortiguado, subamortiguado. Bien, van a darse cuenta que el caso experimental que estamos viendo y el caso que hemos visto hoy corresponden a un sistema enteramente subamortiguado. Los otros dos casos los van a poder ver más adelante. Entonces, a ver. Un código por acá. A ver acá conmigo. Fíjense, acá yo tengo una expresión. Algo este impulso. Vamos a ver este. Aquí yo tengo escrita la función de transferencia gobernante del sistema de segundo orden. Frecuencia natural al cuadrado dividida entre este cuadrado más 2 veces el coeficiente de amortiguamiento. El amortiguamiento lo he puesto DC de damping coefficient. Ok, damping coefficient. Por frecuencia natural por S más la frecuencia natural al cuadrado. Bien, esta es. Sin embargo, acá yo he definido la frecuencia natural. Frecuencia negativa, por ende, ¿Me puedes grabar con Antonio? Entonces, vamos a regresar al caso estable. Voy a quitarle ese menos y voy a ponerle un más simple. Y vamos a ir jugando con ese DC. Vamos a colocar un DC menor a 1, un DC igual a 1 y un DC mayor a 1. Vamos a mantener esas gráficas ahí. Okay, vamos a mantener esas gráficas ahí y a ver qué es lo que sale. Okay, sigue atentos. Un damping coefficient de 0.1 corresponde a qué tipo de sistema? Subamortiguado, ¿cierto? Subamortiguado. Entonces le vamos a ejecutar acá y lo que esperaríamos presenciar es la respuesta de dicho sistema, el sistema subamortiguado, tal y como está acá, ¿cierto? Un sistema que tiene oscilaciones y más o menos demora una buena cantidad de tiempo. Mira, la respuesta está en segundos. Más o menos demora unos 10, quizás más segundos. Si la hacemos más grande, quizás unos 15, quizás se pueda ver mejor. Bien, ahí lo tienen. Sí. Bueno, pues no lo he hecho con 15, ¿no? Claro, no lo borré con 10. Ahora sí, lo hacemos en 15 segundos. Y listo, ya lo tenemos.
Ok, respuesta del sistema subamortiguado. No. Estas Solo la situaciones gráfica. demora bastante en Solo la converger, gráfica. sin desaparecer las mismas. Vamos al siguiente caso.